cita histórica. Netanyahu y Macri cara a cara. El incremento del intercambio comercial, la profundización de las relaciones bilaterales y una fuerte apuesta a la lucha contra el terrorismo fueron los ejes del encuentro entre los dos mandatarios. Agradecerle al primer ministro Netanyahu y a su equipo por estar en nuestro país. Gracias, presidente Macri. Mauricio, mi amigo, es un honor para mí ser el primer ministro de Israel en ejercicio que visita América Latina. Interpretamos esta visita como un gesto de confianza hacia esta nueva etapa de cambios en nuestro país y como la ratificación del compromiso de trabajar juntos. Nos encanta la posibilidad de compartir con Argentina las enormes oportunidades que surgen de la innovación. Tenemos mucho interés en cooperar con la Argentina de manera concreta y en formas que cambian el mundo de nuestros ciudadanos y sus vidas. Hemos entregado recién al primer ministro una documentación histórica digitalizada de la Argentina sobre el Holocausto. Esta comunidad ha sufrido dos experiencias traumáticas: los atentados que se produjeron en Buenos Aires, en la Embajada de Israel y en la AMIA. Condenamos el terrorismo en todas sus formas y nos comprometemos a seguir trabajando junto a Israel para prevenir y luchar contra este tipo de atrocidades. Quisiera valorar su compromiso y la integridad de su postura en pos de determinar lo que sucedió. Sabemos sin duda que Irán y Hezbollah respaldaron y de hecho iniciaron esos atentados, y puedo decir que las actividades terroristas de Irán no se han detenido desde entonces. ¿Cómo continúa la visita del primer ministro en la República Argentina con todo lo que ha significado, ¿no? No solamente en Argentina, sino en el mundo. Bueno, lo que pasa es que para Israel la agenda de América Latina era una agenda inexistente. Vos pensás que para Israel era muy importante su alianza estratégica con los Estados Unidos en relación con los procesos de paz y también con otros países europeos. Por supuesto que América Latina era una agenda inexistente que comenzó a partir de esta visita que decidió hacer a la Argentina con la administración de Mauricio Macri, porque claro, tampoco era muy factible que un primer ministro israelí visitara nuestro país con los antecedentes que había en los últimos años de una relación difícil, teniendo en cuenta además que, si no me equivoco, 2012 o 2013 Argentina votó por primera vez, lo hizo el canciller Timerman y la expresidenta Cristina Kirchner, respecto de la existencia de un Estado palestino. Entonces había un contexto difícil. Hoy hubo algunas manifestaciones, hay que decir menores, pero siempre existen, disfrazadas de manifestaciones que tienden a cuestionar las decisiones del gobierno de Israel en materia de los procesos de paz o de las acciones beligerantes, que lo que esconden, a mi modo de ver, es un profundo antisemitismo. Yo no puedo creer que a esta altura ya discutamos ciertas cosas. ¿Cree usted, Rosendo, que la Argentina es un país antisemita? A ver, yo no creo que sea un país antisemita. Sí puede haber grupos antisemitas. Yo no generalizaría esto al país. Yo creo que la visita de Netanyahu, primero, como dijo Débora, tiene un marco latinoamericano. Es la primera vez en la historia del Estado de Israel que un jefe de gobierno de Israel visita la región. Y no vino solo a Argentina, es Argentina, Colombia y México. Son tres países. Que esto tiene en la Argentina una connotación especial por los dos atentados del terrorismo suicida, ¿no es cierto?, en este punto. Pero es realmente, a veces el término histórico se utiliza muy banalmente. En este caso sí es un hecho histórico. Como dijo Débora, tiene que ver con un reconocimiento por parte de Israel que América Latina era un tema un poco ausente en su gestión. Aquí hay un dato en paralelo. Mientras esto sucede, ¿dónde ha estado Maduro? Participó en la conferencia de los 57 países islámicos y después estuvo en Argelia. Pasó una serie de acuerdos en materia petrolera. En alguna medida también esta presencia de Israel, en mi opinión, tiene que ver con una región donde Irán había avanzado, donde otro había avanzado, y en consecuencia me parece que también tiene que ver con esto. También usted dice que pasamos de ser amigos de Irán a ser amigos socios de Israel. A ver, yo no diría que somos amigos socios. Yo creo que cuando uno observa el comercio con Israel es mínimo. La potencialidad del comercio con Israel realmente es, ¿no es cierto?, es muy grande. 80 millones. Pero, Nada. Pero que la Argentina ha reenfocado su política exterior. Sí, no esto es indudable. A ver, Poricheli, sí, un minuto, sí. Bueno, si lo ponemos de vuelta en un plano más histórico, Argentina fue de los países que reconoció, que votó a favor de la admisión de Israel en las Naciones Unidas en 1949, un voto que no fue fácil,
o 37 países que votaron a favor, 12 países que votaron en contra. Argentina en ese momento, bajo el gobierno de Perón, estuvo a favor de la incorporación de Israel a las Naciones Unidas. En el año 2007 se firmó un tratado de libre comercio entre el Mercosur e Israel, es decir, una indicación de relaciones no solo normales, sino que avanzaban también en el terreno comercial. Con lo cual yo diría que, en primer lugar, y más allá de algunas cuestiones de coyuntura, la visita de Netanyahu tiene lugar en un contexto de relaciones históricamente buenas y es una retribución, en el caso de Argentina, de la primera visita que un mandatario argentino hizo a Israel, que fue el presidente Menem bajo el gobierno de Isaac Shamir en 1991. Por supuesto que la cuestión iraní aparece en los últimos 3 años como un problema, o sea, no es un problema histórico, hay una variación de la política incluso estando el mismo partido en el gobierno. Argentina denunció a Irán en cada una de las asambleas generales de Naciones Unidas mientras fue presidente Néstor Kirchner y durante los primeros 4 años del mandato de Cristina Kirchner, e impulsó en las Naciones Unidas una resolución de condena que Israel siempre favorece. Así que si lo tuviéramos que ver en el muy largo plazo, es la coronación de unas relaciones que son muy buenas en 1949. No es cierto que la Argentina votó cuando se repartió en las Naciones Unidas las dos posibilidades de un Estado árabe y un Estado judío, que haya votado por la Argentina. Se abstuvo la Argentina. Son dos cosas distintas. Está confundiendo el voto sobre la partición y el voto. Yo hablé de la incorporación a Naciones Unidas. Posteriormente, o sea, no hay ningún error, sí, la en lo que yo Argentina dije, fue uno de los primeros países que mandó un embajador a Israel. Pero el voto a la Argentina se abstuvo. En 1947. En 1949 las cosas sucedieron tal como yo lo dije antes. Está bien, pero en el primer momento no. Sí, pero usted me corrigió y no estaba prestando atención a lo que yo había dicho. Bueno. Ahora, Santiago, yendo un poco vos planteabas amistades. Yo creo que en la política exterior no hay amistades, hay intereses, ¿no? Y acá lo que se ve es otro interés de la Argentina, otro interés geopolítico. Antes el interés político era más cerca de Venezuela, era más cerca del eje bolivariano, era más cerca de los BRICS. Hoy el interés político, geopolítico, está más cerca de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Israel. Argentina no es un país antisemita, de ninguna manera. Hay una colectividad judía recontra integrada a la cultura, al periodismo, a la medicina, a la educación. Lo que sí hay son pequeños brotes chiquititos, para mí insignificantes, pero que no hay que descuidarlos, de la izquierda, ideológicamente, infantilmente confundida, que dice Israel es el pulpo, esta teoría vieja de los sabios de Sion, de decir Israel es el opresor, Israel es Estados Unidos, y eso es de ignorante. Permitime cerrar con esto. Es no entender que Israel es un país más chico que Tucumán, que Israel tiene 22.000 kilómetros cuadrados, que es un país que nació con 14 guerras defensivas, que es un país con pocos recursos naturales. Hoy el embajador me contaba que el 70% del agua que consumen es agua salada, que la desalinizan. ¿Sí? Vos fijate el proceso que hay que hacer. Y es un país rodeado de países limítrofes beligerantes, hostiles. No, digo, primero la sociedad argentina no es una sociedad antisemita, está claro, puede haber grupos sueltos, pero no lo es. Es muy significativa la venida del primer ministro israelí. Me parece que no solo en términos de los atentados y la historia que tiene Argentina, sino de eventuales inversiones y desarrollo económico. Eso por un lado. Respecto del gobierno anterior, yo nunca terminé de entender qué quiso hacer Cristina en el acuerdo con Irán, básicamente, que desató tantos problemas. Lo que es claro es que nosotros tenemos que tener un vínculo con el mundo y es una de las cuestiones que el gobierno creo que está haciendo bien. En la visita hubo un mensaje muy claro que quiso dar el primer ministro israelí. Él condenó el acuerdo nuclear de Irán, dijo es un mal acuerdo, o bien se arregla o el tema se cancela. Este mismo mensaje dio en los 3 países que estuvo en Latinoamérica. Lo que interpretan los expertos en temas internacionales es que en realidad Israel está buscando justamente que caiga este acuerdo y está buscando
adhesiones. La otra cosa que se firmó con Argentina, y no es menor, y lo dijo la ministra de Seguridad Bullrich, fue el tema de seguridad. Israel va a cooperar en muchos aspectos, no solo en aspecto de dotar con tecnología, A nivel sino, estructura son primeros. sino también para cooperar con Argentina por la venida tanto del OMC, que es en diciembre, que vienen muchos mandatarios internacionales, como recordemos el año que viene el G20. Bueno, atención porque sumamos al debate al histórico editor del Buenos Aires Herald, al señor Robert Cox, que se suma a esta noche aquí en América en Intratables. Y el próximo tema tiene que ver con el caso Maldonado. Tensión, piedrazos en el juzgado. Este es el tema del cual el país está hablando. Mirá. La desaparición de Santiago Maldonado. Importantes novedades. Mientras se producían serios incidentes frente al juzgado de Esquel, se conoció el resultado de las pruebas de ADN que se le hicieron a las muestras encontradas en los vehículos de Gendarmería. Continúan las acusaciones cruzadas entre el gobierno y la oposición. Dio negativo el resultado del ADN practicado a las camionetas de los gendarmes que participaron el 1 de agosto del desalojo de la Ruta 40. Eso despeja muy fuertemente lo que ha sido tan acusado el gobierno de una desaparición forzosa. Pero el defensor del pueblo de Esquel denuncia a la Gendarmería aduciendo que rápidamente después del operativo la Gendarmería lavó todas esas camionetas. Lo importante es tratar de saber dónde está Santiago y me parece que en esto tenemos que poner todos el esfuerzo ahora. Después se evaluarán las responsabilidades, se evaluará la investigación. Esta concentración hoy por lo menos es la primera de parte de organizaciones ligadas a los mapuches para rechazar la presencia de los gendarmes que reconocieron haber arrojado piedras a los manifestantes. Hoy no hay elemento para hablar de la gendarmería haciendo algo. En todo caso, hay una discusión que aclarar en torno a si algunos gendarmes hicieron algo indebido o no. Ahora ponen la mirada, no les queda otra que empezar a construir el relato a partir de el hecho de una persona, de un gendarme, como si fuera un hecho aislado, como si fuera posible mantener el silencio y el ocultamiento de Santiago hasta la fecha sin una participación de todas las fuerzas. ¿Hay un uso político de esto? Hay sectores políticos que van alineados a una estrategia que Cristina Kirchner planteó desde el primer día, de deslegitimar el gobierno, de insinuar permanentemente esta idea de que estamos viviendo una situación de vulneración del Estado de Derecho. Máximo Kirchner contra el gobierno. Se están haciendo los otarios en vez de decirle al pueblo qué han hecho con Santiago Maldonado. Los argentinos necesitamos terminar con esta idea de que todo se transforma en una bandera de guerra. Bueno, Robert, ¿cómo le va? Bien. Buenas noches. Felicitaciones. Muchas gracias, realmente, sí, muchas gracias. ¿Vino con su mujer o no? Sí, está ahí. Ella es argentina. Y sí, y realmente una persona valiente. Ahí está, que lo marca de cerca. Bueno, lo controla de cerca. Sí. Está bien. No, al revés, ¿no? A usted ella. A usted ella. Que yo sabía la Argentina. Robert, después de tanto camino recorrido, de tantas cosas que ha visto y ha pasado en su vida, ¿no? Sí. ¿Cómo evalúa este momento que estamos los argentinos? Rumbo a las urnas, rumbo a unas elecciones legislativas y con un caso que tiene en conmoción un país sin tener mucha información, ¿no? De lo que ha pasado con Santiago Maldonado en este caso. Eso sí, obviamente es un problema, ¿no? Porque yo creo que todos nosotros queremos, por una vez, saber exactamente lo que pasó y que los responsables van a ser, que vamos a tener justicia. Y eso es muy importante. Al mismo tiempo, hay una democracia en la Argentina, que para mí es una maravilla, ¿no? Yo viví en la Argentina durante tantos años con dictadores, con golpes todo el tiempo. Y cada vez que yo llegué de Buenos Aires, por ejemplo, ahora tengo la posibilidad de estar en la Argentina 4 meses por año. Y para mí siempre se puede revivir, ¿no? Y también tengo la oportunidad en el Herald. Nosotros somos orgullosos de salvar vidas y ahora estamos salvando un diario que para los periodistas yo creo que eso es importante. Es muy importante, sí. Muy importante. Sí, salvar un diario.
Sí, Perdón. le quería hacer una pregunta con respecto a cómo fue su vida en la Argentina. Usted está casado con una mujer argentina, siendo nada más y nada menos que inglés, después de lo que ha acontecido, ¿no? Después de la guerra de Malvinas. ¿Cómo fue el antes y cómo fue el durante y el después, no? Yo no estuve en la Argentina durante la guerra de las Malvinas, ¿no? Sí estuvo antes. Mucho antes, ¿no? Y desafortunadamente yo sabía que los militares estaban capaces de, porque estaban en derrota, ¿no? Estaban en una situación terrible. La economía andaba mal, la gente estaba en contra de la dictadura en ese entonces, ellos decidieron ir a la guerra. ¿Qué pasa? Desafortunadamente con presidentes o con tiranos, ¿no? Y obviamente es una cosa que en los Estados Unidos estamos muy preocupados, que tenemos un presidente como Trump, ¿no? Que posiblemente es capaz de hacer una cosa hacer cualquier así. cosa, cualquier locura. Exacto, sí, exacto. Sí. Y ahora la Argentina, ¿cómo la ve? Después de todo lo que ha acontecido, después de tanto tiempo y después de haber recuperado esa democracia que tanta sangre le costó al país, ¿no? Desde el 83 hasta esta época. Bueno, yo hasta el día de hoy. estoy enamorado con la Argentina y yo creo que los argentinos tienen que enamorarse. Exacto, otra vez, de nuestro porque país. es muy importante, porque obviamente el país está herido todavía, porque lo que pasó acá era terrible. El país estaba gobernado por monstruos durante la dictadura, eran monstruos y hay que aceptar eso y tenemos que tener más información sobre eso. Toda la gente tiene que saberlo, los chicos también. Y en esto coincido, estuvimos bajo las manos de los monstruos en la época de la dictadura. ¿Cree que hemos aprendido poco de esa experiencia tan traumática para un pueblo que ha sufrido tanto? Yo creo que han aprendido, pero ha sido Digo esto difícil. porque se ha hablado en estas últimas semanas de dictadura, ¿no? Pues es ridículo, Nuevamente. no, honestamente. Ni vale la pena hablar sobre eso. Obviamente no es una dictadura, no. Es un gran país y un pueblo talentoso en todo sentido. Y yo creo que los argentinos están tanto ellos mismos mal, porque yo creo que necesitamos mucho más tolerancia. Tolerancia, sí. Cada vez que yo llegué acá, yo estoy viendo cosas lindas todo el tiempo, ¿no? Honestamente, Buenos Aires es difícil, ¿no? El tango dice eso, ¿no? Pero realmente hay tolerancia, tantas dice posibilidades Robert, en ese gran país. Qué bueno que un maestro de periodismo como él, como Cox, diga, eran monstruos, eran asesinos, eran esto lo digo yo, eran Hitler en Argentina, y esa gente no se puede, porque es muy banal igualar con un gobierno democrático. Te guste o no el gobierno de Macri, vaya para donde vaya ideológicamente. Vos podés decir es de centro derecha, no me gusta el proyecto de país que tiene, pero estos tipos eran monstruos, como bien lo dijo él, eran asesinos que robaban bebés, que hicieron desaparecer 30.000 argentinos. Con respecto, muy breve, lo de Maldonado, mañana va a ser un día importante. El giro discursivo del gobierno es muy notable porque era la gendarmería, nada, no hay nada. De golpe fue, bueno, hay algunas hipótesis que puede ser. Ahora directamente pudo haber sido un grupo de gendarmes. Lo del ADN hoy es importante porque, está bien, Santiago pudo no haber estado en la camioneta, pero por primera vez se pone la mira sobre este señor Neri Robledo, que misteriosamente 40 días después dice, sí, le tiré una piedra a uno y lo vi que cruzaba el río del otro lado. Ahora se desmintió. De golpe. Yo quería comentar algo con Cox. Vivimos la dictadura, vimos exactamente de qué se trataba, y una de las mejores maneras de que eso no vuelva a pasar es que los chicos más jóvenes entiendan que esto no fue así. Cuando vos decís, es ridículamente que es ridícula, pero si esa comparación es posible y hay gente que es capaz de decirlo, inclusive dirigentes políticos son capaces de decirlo, es porque algo nosotros no hicimos bien. Exacto. No fuimos claros y no supimos explicar por qué pensás que pasa eso. Y hay que tratar de entender, ¿no? Realmente en la Argentina hay que entender. Es obvio que yo tengo amigas, ¿no? Gente que son amigas y amigos nuestros que han salido de ESMA y lugares de los cárceles clandestinos de ese terror terrible. Yo creo que ellos tienen miedo que puede pasar otra vez. Y yo creo que hay que reconocer
hasta con Ebi, que posiblemente Ebi, y yo he tenido muchos problemas bueno, no he tenido la posibilidad ni hablar de ello, pero hay que tratar de entender por qué es así. Y yo creo que yo estuve muchos años, casi 60 años con la Argentina, ¿no? Pensando en la Argentina todo el tiempo. Y es un asunto de entender, siempre buscar la razón por las actitudes de la gente, ¿no? Igual dijo una palabra muy importante que es tolerancia. Sí. Somos un pueblo intolerante. Santiago. Ahora voy, Luis, sí, por favor. Yo creo que no hay ninguna relación para hacer entre la dictadura y esta situación. Al contrario, vivimos en un Estado democrático y hay que celebrarlo todos los días. Creo que le hace muy mal a eso que de las autoridades, como el propio presidente, pongan en duda la cifra de desaparecidos. Por eso celebro, como dijo Jonathan, fueron 30.000 los desaparecidos. Está muy mal que el presidente los ponga en duda, por ejemplo, lo ponga en debate. Sobre el tema Maldonado, creo que también tengo esa misma decepción, porque la verdad, a 42 días de la desaparición de Maldonado, yo esperaría, aunque sea, que el presidente y la ministra Bullrich hayan llamado a la familia Maldonado, hayan recibido a la familia Maldonado, hayan puesto al Estado a disposición de la familia Maldonado y no salir a correr a defender a la gendarmería, que está claro que es lo principal que está en sospecha. O sea, hoy las pericias que se hicieron hoy, por ejemplo, las de ADN, ustedes saben que 9 días tardaron en pedir las pericias sobre las camionetas. Bueno, pero digo, el Estado, no es el Estado el eso, presidente, es el gobierno. ¿Llamó al presidente a la familia Maldonado, Gabriel? Pero, ¿Llamó al presidente? ¿La tenés ministra razón. llamó a la familia Maldonado? ¿O la está victimizando o la Sí. está incriminando? Porque ha dicho... Es bueno que ya estemos bajando el tono, y lo escucho acá al compañero kirchnerista, bajarle el tono a lo que antes se decía, que era que había un plan sistemático de desaparición de personas o que había en ciernes un plan para que el gobierno empiece a reprimir. Absolutamente nadie ya se anima a decirlo, pero se decía, esto hay que recordarlo, hace algunos días, le sembró un enorme temor a mucha parte de nuestra sociedad. La gente que vivió la dictadura o la gente que se informó de la dictadura empezó a tener miedo de que las fuerzas policiales empezaran a hacer eso que se decía. Por suerte no lo dicen más. Primer paso adelante para nuestra sociedad. Segundo, se está despejando hoy, a partir del ADN, según ha dicho la ministra Bullrich, la hipótesis de que hubo colaboración de otros miembros de prefectura en ocultar de alguna forma al supuesto... Todavía no se sabe. Todavía eso. no se sabe. Todavía no se sabe. Pero por lo menos el ADN que dio positivo en los vehículos de la gendarmería. Me parece que hay un Estado que se ha puesto, un gobierno que ha puesto todas las fuerzas federales a disposición de la justicia, que ha desplazado a la gendarmería, ha mandado policía federal, ha mandado prefecturas, están haciendo rastrillaje. Estamos buscando a Santiago Maldonado por todos lados. ¿Cómo crees que fue manejado este tema por parte del gobierno? Bueno, primero rescataría 34 años de democracia, es el periodo más largo en 2 siglos de historia argentina de democracia con voto popular, ¿no es cierto? Es decir, y esto es un punto, ¿no es cierto?, que no es menor. Yo creo que el gobierno primeramente no dimensionó el problema. ¿No es cierto? No dimensionó el problema. Y esto le quitó, me parece, velocidad de reacción, capacidad de reacción. No digo que esté todo solucionado, ni mucho menos, pero me parece que nos hemos encaminado mejor que como estábamos 2 o 3 semanas atrás. Pero, sí, a ver, Luis, por favor. dato. Sí. Bueno, en relación a este tema, me parece que es injusto tildar a este gobierno de una dictadura, como tampoco sería justo tildar al anterior, al de Cristina, de una dictadura. Ninguno de los dos fueron dictadura, estamos en democracia. Que no nos puede gustar uno, no nos puede gustar el otro, es diferente. Pero ambos son situaciones de partidos que están gobernando en forma democrática. Coincido con lo que dijo Rosendo, creo que lo manejaron mal el timing en toda esta situación. Ahora, después de todo lo que aconteció en esto, después de la historia tan pesada que tenemos, de los 30.000 desaparecidos, de esta historia tan oscura, tan negra, tan sangrienta, ¿cómo es posible que hay gente que fantasee con eso o que apele a ese recurso tan Hay bajo? gente que no lo vivió, pasaron 34 años. Pero hay gente que yo la vi diciéndolo que lo vivió. Pero para que hayan tenido un recuerdo tiene que ser una persona ya de 14, 15 años. Tiene que ser una persona de más de 50 años para que recuerde eso. Menor de 50 años no tiene idea de lo que fue la dictadura. Alguien que lo vivió es alguien que está acá, Carolina Perín, que el otro día fue muy emocionante lo que vos dijiste con respecto a aquellos años, Carolina. Sí, obviamente, es toda una generación, coincido con lo que dice, que lo vivimos muy de cerca, porque vivíamos la política muy de cerca, porque la generación que teníamos 20 años, en la década del 70, teníamos toda la expectativa de haber sobrevivido ya en nuestra etapa secundaria, te diría, o terciaria, a golpes de Estado. Teníamos la fantasía del regreso de un líder que en casi gran número de familias nuestras estaba proscripto. Yo te conté la anécdota cuando yo confundía a Perón y a Evita,
con los padres del tintorero de la cuadra. Lo digo con una sonrisa porque era una niña que miraba y no sabía quién era ese señor arriba del caballo. Porque en mi casa no se hablaba de peronismo. Y cada vez que alguien mencionaba el nombre de Perón era, shh, cállate. Entonces, toda una generación importante. Paralelamente a eso, al regreso de Perón, también no dejemos de observar un líder joven en ese momento que también estaba conformando una nueva fuerza en el radicalismo, que era Raúl Alfonsín. Entonces, mira qué enriquecido estaba, digamos, esa efervescencia que se venía teniendo y que fue cercenada en el 76. Porque ahí quedamos fuera de circulación. Un día en Página 2 escribieron un artículo maravilloso. Digamos, los 30.000 desaparecidos, que eso es lo más terrible que nos pudo haber pasado, y aquellos muertos silenciosos que deambulábamos por el país tratando de conseguir un trabajo sin delatar que habíamos sido dejados fuera del Estado, en el organismo en el que fuera. Yo ingresé al ISER, y cuando ingresé al ISER, no quiero personalizarlo, pero éramos 3 o 4, que teníamos que llenar una cartilla. Eso era todavía en el año 79. Y nos miramos y nos reconocimos, pues decíamos, ¿qué ponemos? Uno había sido expulsado de Banco Nación, en mi caso había sido expulsada del Colegio Nacional de Buenos Aires, no portábamos armas, no pertenecíamos a organizaciones guerrilleras, pero tenías el miedo a que no te dejaran seguir, ni estudiando, ni trabajando, ni... Todo eso se vivía en ese ¿Para qué clima. nobleza obliga? Sí, Liliana obvio. Franco, te quiero escuchar. Sí, cuando... Me estoy acordando del miedo. Me estoy acordando del miedo. Uno tenía miedo de hablar con la gente. No se hablaba, no había pasado. No podías hablar. Entonces te preguntaban, ¿y vos qué hacías o dónde vivías? Y uno salía con frases para dispersar. Uno tenía miedo porque no sabías con quién hablabas en la época de la dictadura. Es cierto, el tema de los currículum, qué poner, qué decir. Perdón por sobrevivir. El supermercado sí. era distinto. Ibas al supermercado, que ya había Bueno, supermercado. había muy pocos y no discos, se hablaba, era. sí, estaba el disco. Vos no hablabas con nadie, no hablabas ni con la cajera. Uno tenía miedo. Pagabas uno- y te ibas, era una Uno locura. tenía miedo de... Había un discurso único. Para que acá lo tenemos a Robert. Y Sí, él bueno. fue el primer periodista que denunció las desapariciones. Preguntale por el 76. diálogo que tuvo con Viola. A ver, ¿cómo es ese momento que usted denuncia públicamente en un momento que no se podía denunciar ni hablar absolutamente nada? Salvó muchas vidas. Y que tantas vidas costó, ¿no? Bueno, yo tuve un lugar de privilegio, ¿no? Porque creo que los militares no sabían exactamente quién era yo. Yo era un periodista nada más, pero ellos pensaron en un tiempo que yo estaba en la CIA, posiblemente por eso estoy vivo todavía. Pero era mi deber. Realmente tenemos, todos nosotros, periodistas, tenemos que volver al pasado, especialmente la gente de mi edad, y tenemos que hablar y explicar exactamente cómo pasó lo que pasó. Porque era increíble, ¿no? En esa situación, los periodistas sabían perfectamente bien lo que estaba pasando porque están llegando las noticias de afuera. Pero lo que pasó acá, lo que pasó en Alemania, la gente decidía no ver lo que estaba pasando. Estaban ignorando todo. ¿Era posible ignorar? ¿Era posible no verlo? Pero ellos sí. Hasta que yo recuerdo un redactor en el diario que no estaba viendo lo que estaba pasando. Nosotros en el diario estamos con las madres, yo personalmente fui a la calle como cronista otra vez para ir a la plaza antes que las madres existían, pero estar con la gente que estaban esperando toda la noche para entrar en Casa Gobierno a las 8 de la mañana, escuchando lo que estaban diciendo. Era increíble, realmente, y todavía yo tengo la impresión que era como una pesadilla. Y yo creo que tenemos que volver al pasado, porque el pasado es siempre presente. Yo vivo ahora en el sur de los Estados Unidos, donde el pasado es siempre presente, porque hay que afrontar el pasado. Fantasmas. Exacto, y tratar de tener toda la información posible para que nunca pase. Nosotros los periodistas Todavía tenemos falta que... tanto por conocer y por saber. Exacto, pero nosotros los periodistas tenemos que tener nuestra nunca más. Nunca más vamos a
silenciar la información. Nunca más vamos y yo creo que nosotros como periodistas tenemos que ir más arriba de la política, ¿no? Y yo creo que nuestro deber también es los derechos humanos, defender los derechos humanos. Con eso podemos ser aliados en una lucha, ¿no? Para un mundo mejor. A ver, Luis, porque habló de periodismo, habló de derechos humanos, habló de memoria, habló de volver a la historia para sanar algunas cuestiones y para conocer aún más, ¿no? Tanto que por la edad que tengo, yo viví ese proceso. ¿Qué pasó? Cuando asumen los militares, cuando toman el poder los militares, veníamos de un desgobierno absoluto. Por lo tanto, la sociedad en general aprobaba el golpe. No podemos decir ahora la gente no negaba, al revés. La gente estaba de acuerdo con el golpe. Si toman cualquier medio periodístico de esa época van a ver que sí. Lo que la gente desconocía es lo que estaba pasando. A través de los años se fue conociendo. Durante años la gente desconocía lo que pasaba. Y si alguien les contaba a una persona, desapareció alguien y por algo habrá sido, era la contestación que decían. Por algo habrá sido, era la frase. Sí. Eso es lo que pasaba en esa época. Sí. Por eso te digo, una persona menor de 50 años no tiene ni idea. Te cuentan lo que le dicen. Los que tienen más de 50 años pueden contar lo que se vivió en esa época. Yo creo que desconocíamos lo que estaba pasando. Cox, por supuesto, empezó a aparecer gente. El Mundial de Fútbol además ayudó a tapar, porque si ya empezaba en ese 78, momento a destaparse un poco la situación, el Mundial lo tapó totalmente, la gente estaba feliz. Después, de hecho, dice que fue hasta arreglado, ¿no? Gravísimo. Bueno, pero de todas maneras, somos derechos ese humanos. Mundial es simplemente ir a ver, digamos, los documentos oficiales, no es más que eso, ir a ver los documentos desclasificados en donde están las tremendas donaciones de toneladas que se le mandaron en 3 barcos a Perú después del partido. Simplemente es relacionar la bomba Alemán en el momento en que Perú hace el 4.º gol. Alemán venía denunciando el desfalco del Mundial desde adentro mismo de la dictadura. Él dijo, acá hay un desfalco que está haciendo Masera con Lacoste, y cuando le hace el 4.º gol que clasificaba a Argentina, o casualidad, explota la bomba en la casa de Alemán. Digo, estaba todo muy direccionado. De cualquier manera, déjame decir algo que para mí es importante. Yo estoy de acuerdo con que ahora hay cierta irresponsabilidad y mezquindad de algunos de tratar de decir dictadura la anterior o dictadura esta. Pero el argentino aprendió algo, porque, como bien decía Luis, la anterior dictadura nace de cierto consenso de... Pero en nuestras generaciones es imposible. Es imposible. En el peor momento de la Argentina post-dictadura, en la Argentina democrática, recuerden ustedes lo que fue 2001. Sí. Nadie, ni siquiera a un chico de 15, 16 años se hubiese ocurrido a tocar un cuartel. Eso el argentino lo aprendió. Igual no tenía nada. Tomando eso, quería aprovechar la presencia del legendario Bob Cox, a los que todos los periodistas conocen nuestra admiración, para preguntarle por una huella de aquellos años que persiste, sí, en la política nacional, que es la violencia. Por supuesto, con distintas magnitudes, no hay secuestros, no hay asesinatos, gracias a Dios. Parte de la intolerancia que él citaba, pero la violencia como una herramienta más del juego político, romper cosas, atacar a otro. Apretar. Y estos últimos meses tuvimos un recrudecimiento de eso. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué opina? Obviamente la violencia viene de una falta otra vez de información en ese sentido, creo. Y posiblemente también hay grupos que están incitando la violencia. Explicación, yo no sé. Hay muchos libros diciendo que la Argentina siempre ha sido violenta, y es sí, pero todos los países han sido violentos. El tema es que no aprendemos nunca, ¿no? De que no vamos hacia ningún lado. Sí, ya seguimos con todos. Un gran programa tenemos hoy. Gracias, Rosendo, por venir. Como siempre, gracias por invitarme. Impecable tenerte. Maestro. Por favor, gracias. Un maestro, Rosendo. Ya te mostramos todas las imágenes, lo que pasó hoy a la tarde con respecto a la entrega de los diplomas CONEX del periodismo, de la comunicación. Ya vamos con eso. Está su fundador aquí, Luis Oshevich. Obsejevich. Ya lo voy a decir bien. A Canela no le costó tanto, Obsejevich. Ahí está. Bueno, gracias, Robert, por haber venido. ¿Vas a volver o no? ¿Hasta cuándo te quedás? 4 meses. 4 meses. Bueno, te esperamos. Bueno, gracias. Si es que te dejan. Carlos Espina, muchas gracias por venir. Como siempre, muchas gracias.
¿Qué representa esto para el canal, para vos y las figuras que forman parte del canal? Para mí mucho, porque yo creo que después de muchos años de trabajar en esto, que reconozcan el trabajo de televisión, que siempre es como menos valorado en el periodismo, este tremendo jurado, es un halago que no te podés imaginar. Yo creo que la gente que es joven, que me sigue, que trabaja atrás mío, tiene que ir por esto. Y el agradecimiento al canal que me permitió llegar hasta acá y que valoren mi trabajo en base a lo que me permitió el canal. Y el equipo, bueno, imagínate que de 105 nosotros tenemos 8 en el grupo, es un halago, es un mérito, nos da fuerza para seguir, nos da ganas de hacer más y queremos más en los próximos 10 años, queremos tener 15. Enorme orgullo, satisfacción, como decís, para el canal y para los premiados, o en este caso quienes reciben el diploma. Felicitaciones para, obviamente, Liliana primero, antes que nadie, para Santi, conductor de este programa, para Johnny, felicitaciones Johnny, para Gustavo López, para José Núñez, para Fantino, para Luis Novarecio, para Luis Majuli, creo que no me olvidé de ninguno, así que a todos una enorme felicitación en nombre del Directorio de América. Sumamos a Gravia, que obviamente su trabajo estaba por otro medio, pero es parte de nuestra casa también este programa. Te felicito, Gustavo. No, por favor, gracias por la felicitación y la felicitación es extensiva no solo a ustedes, digo, me parece a todo el grupo. Sos brillante, Gustavo, sos brillante. Bueno, Johnny, felicitaciones. Muchas gracias, igualmente, Santi, la verdad. Gracias a vos por permitir que esté acá y fue muy linda tarde. Se lo dije recién a Luis, la pasamos muy bien, así que sumamente agradecido. Muy feliz. Luis, una palabra para el periodismo en general, para la gente que está del otro lado expectante, nada más y nada menos que un Conex, ¿no? Bueno, usted es su presidente y fundador. Bueno, felicito a los 105 y en este caso que estoy acá en este programa, a ustedes, la parte integrante, vos, acá lo veo a Jonathan Viale, Gustavo Gravia, Liliana Parodi, por supuesto que es el alma mater, ¿no?, de todo esto. Acá les deseo que sigan teniendo muchísimo éxito y que sigan con este programa que me parece bárbaro. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, compañeros, hemos llegado al final a ver algunas imágenes más. Yo los quiero felicitar a todos en realidad porque los que vienen acá son, cada uno de los suyos son periodistas de excelencia, ¿no? Pasa mucha gente brillante por acá. Gaby Levinas, una maravilla. Liliana Franco. Míralo. No te mira, ¿viste? Otra maravilla también. Usted es una maravilla. No, Mírelo. Pablo Vilota también. Amigo, felicitaciones. Y un gran compañero. Débora Plager, esa rubia, creo que es la rubia más bonita del periodismo, ¿no? ¿Viste qué linda que es? Sí, increíble. Cada vez se pone mejor. Jonathan Viale, el Golden Boy. Fue tu madre, Jonathan Viale. Hablemos los padres. Hablemos los padres de Viale. Hablemos de lo importante. Fue Leonor. Estaba mi mamá, mi papá y mi mujer. Sencilla mi mamá, con todo lo brillo. Un beso a Mica, tu mujer que estaba Mauro, muy bien. Un beso a mi mamá que estaba ahí con toda la baba y a mi viejo que salió corriendo. Creo que faltó polémica en el bar, un papelón. Faltó. Faltó polémica en el bar por ahí. Saboya, te felicito. A ustedes, chicos, felicitaciones sinceras, se lo recontra merecen. Me alegro mucho. Diego Branca, compañero. No hago dedicatorias. Paso, gracias. Te felicito. Nos vamos, muchas gracias, Luis. Muchas gracias por este reconocimiento. Y gracias a este canal que nos da absoluta libertad para hacer este programa desmesurado que maneja y moviliza tantas pasiones, ¿no? De eso se trata intratable, sí. Desmesurado, apasionado, visceral, por momentos desprolijo también, un poco como somos los argentinos. Gracias de corazón por estar del otro lado y por este reconocimiento, por supuesto, a la gente de Conex. Gracias a los amigos de La Dorita, gracias a los Policía, como siempre impecable, la ropa de Liguria. Sigan en América, hasta mañana.